Bueno, esta música les debe sonar conocida porque es del volumen 2 de Ruidos y Ruiditos. El track 8. ¿Cómo? Track 8. Track 8. Bueno, acá, ¿y qué se memoria. llama? ¿Cómo se llama este tema? La danza de Nicanora. Ah, hermoso tema, bien, Y bien. sí, Vamos Silvia a los volver a conoce nuestra todos, cortina sí. anterior, Charlie, y vamos a presentar a nuestras invitadas, que son Judith Koski, como recién acabo de decir, que es profesora superior de música y especialista en didáctica musical. Su actividad docente se proyectó en la capacitación a docentes en la CABA, en la provincia de Buenos Aires y en universidades nacionales y extranjeras, en la publicación bibliográfica y en la elaboración de diseños curriculares de música para la educación infantil y para el profesorado a través de la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿De qué año hablamos, Judith, aproximadamente? El diseño curricular, que sigue todavía vigente, se colgó en la web en el año 2000 y el del profesorado 2001. Ajá, bien. Es autora de varias publicaciones didácticas como libro Cotidiáfonos, Artes y Escuela, Experiencia Estética en los primeros años, la serie discográfica Ruidos y Ruiditos y el CD Cuadros Sonoros. Es miembro del Consejo Asesor y articulista de la editorial Graó de Barcelona y acaba de publicar su libro Experiencias musicales en el nivel inicial, varios temas, varias voces, del que vamos a hablar hoy, pero no solamente del libro, sino de todas esas experiencias que están incluidas acá en este maravilloso libro para el nivel inicial, pero también para otros que no son del nivel inicial y que pueden leerlo, ¿verdad? Sí, se extiende a eso y además contamos hoy con Silvia Vega, autora de uno de los artículos hermosísimos Ahora lo vamos de a este contar. libro. Bueno, y Silvia Vega es profesora de música, de artes y licenciada en enseñanza de las artes combinadas, capacitadora y docente de nivel inicial, primario y medio y directora de coros y conjuntos instrumentales de niños y adolescentes. Ustedes ya saben que por supuesto estos currículums son más largos, pero a los efectos de estar acá en la radio y de poder conversar con algunas de las autoras de este libro, es que los hacemos un poquitito más cortos. Judith, contanos un poco acerca del origen de este libro que reúne distintas experiencias musicales en el nivel inicial. Voy a contar brevemente la historia, porque ocurre que Laura Pitluck, que es la directora de la colección del nivel inicial de esta editorial llamada Homo Sapiens, que es quien editó este libro, me venía invitando y yo andaba ocupada haciendo artículos aquí y allá, y le decía que no tenía tiempo para escribir otra cosa, hasta que un día, bueno, se enciende la lamparita y dije, ¿por qué lo tengo que escribir yo sola si tengo tanta gente alrededor, exalumnos, gente que admiro, grupos de la municipalidad que he conocido que hacen tantas cosas lindas? Entonces empecé a invitar a gente a que escribiera. Uno de ellos, Silvia Vega, que la tenemos hoy acá con nosotros. Claro. Y han escrito muy lindos artículos. Por supuesto que sí, estuve en todo. Y quien nos habla, Elena Lineado, es una de las autoras de este libro. Quiero que lo sepan ustedes. Y de un muy lindo artículo en el que compartimos
muchas cosas de nuestra historia en común. Ujú. Y que Elena también cuente entonces, ¿no? Sí, voy a ser una narradora más de estas hermosas historias que están acá y que además abre puertas a los primeros pasos, digamos, sobre todo en la primera infancia, hacia la música, ¿no? Y que están reflejados en cada uno de los artículos. Yo diría, hoy venía pensando, amorosamente, no solo Sí. didácticamente, Sí. sino amorosamente, porque en cada uno de los artículos se refleja un amor hacia los niños y además hacia la docencia, hacia la profesión, esas ganas de transmitir a otros esa vitalidad y esa producción que es tan importante para esa creatividad, ¿no? Que es tan importante en las aulas. ¿A qué se debe este subtítulo del libro, no? Varios temas, varias voces. Creo ¿Por que qué? es lo importante del título del libro. Bien. Porque cuando tuve esa idea de invitar a exalumnos y fui eligiendo a quienes y elegí los temas, porque quería hacer un recorrido de aquellos temas que corresponden a la educación musical en esa primera etapa de la vida. Y entonces fui asignando temas, fui preguntando sobre qué temas les gustaría escribir, y en otros casos fui diciendo sobre qué temas hablar, y fuimos eligiendo eso con las distintas personas, que son en total 16. Ay, ay, ay. Y como hay 2 grupos, somos 27. Ese es el asunto. Y las voces son la voz de cada quien que en lugar de hablar, escribe. Bien. Y la escritura, ustedes saben muy bien, es un tema difícil. Así es. Entonces, hemos llegado a tener todo ese caudal de producciones en este libro que me hace muy feliz. Y algo quiero decir, Elena, antes de olvidarme. Dijiste amorosamente, y fue lo primero que pedí, a cada cual. Y les dije, escriban en primera persona. No hablen de prescripciones, hablen de sus planes, de sus logros, de sus percepciones, de sus evaluaciones, de su historia personal con la música, y por favor, ese aspecto que a veces en los diseños curriculares es dejado un poquito de lado, que es las sensaciones y los sentimientos personales de quien imparte toda esa educación musical. Sí. Y creo que eso lo hemos logrado. Yo creo que sí, Bueno. sí, por supuesto que sí. Y además tenemos una experiencia. Vamos a contar un poquito acerca de tu experiencia cuando Sí. el río suena. Maravilloso título. ¿Qué te parece? Maravilloso título. Lo vamos de a ilustrar, Silva. porque vamos a ir ilustrando a medida que perdón que no las mire a veces cuando charlamos, No pero hay es que problema. estoy subiendo cosas al Facebook, Dale, fotografías trabaje. y Ahí veo la materiales foto, ahí veo. para ilustrar. Quiero aclarar algo que me parece muy interesante y que vos nos escribiste en un mail, Judith. Este no es un libro de recetas. No, no lo es. Seguro que no lo es. No es un libro de recetas para maestras de nivel inicial. No, para nada. ¿De qué se trata? Sin Silvia? embargo, yo cuando empecé a leer cada capítulo de compañeros, amigos, a pesar de tener 30 años, 30 y pico de años de docente, decía, hoy y esto es maravilloso, y yo esto no lo hice nunca, y podría yo también, y eso es la magia de Judith también, que permite que no dejemos nunca de seguir abrevando, aprendiendo, sembrando y cosechando. Entonces es un libro que no es de recetas, es de experiencias, pero que también vuelve a dejar huella en quienes tenemos 30 y pico de años frente al aula. Vos me decías que era esto de cuando el río suena. Judith, cuando me convoca, me dice, ¿te acordás de aquel proyecto que vos llevaste a cabo con los sonidos del litoral? En realidad es un proyecto de Judith, que ella en el marco del, a ver si lo digo bien, de programas de desarrollo curricular para Exacto. docentes, de la capacitación Sí. que hacíamos con Judith, era un programa, un desarrollo curricular que se llamaba El Litoral, Sonidos, Movimiento, a ver si lo digo bien, Música y Danza, que implicaba expresión corporal y música. Y entonces yo hice una adaptación para una sala que yo tenía de 5 años, hice una adaptación del proyecto de Judith, evocando a los pájaros, al río,
a la brisa de todo ese ambiente, ese entorno natural que es tan rico para evocar. Y entonces, bueno, estuvimos trabajando con diferentes cotidiáfonos, diferentes objetos que podían evocar sonido de pájaros. ¿Qué son los cotidiáfonos? Porque no todos sabemos qué son los cotidiáfonos. La verdad que es interesante conocer, porque acá hay una gran audiencia que está vinculada a la música y otros que no, y por ahí no todos conocen el trabajo que hacen las maestras de nivel o por ahí lo inicial. conocen y no sabe que lo nombramos así. Exactamente, Adri, tenés mucha razón. Exactamente. ¿Puedo ¿Por qué no nos dar la palabra a la decís de qué se maestra? trata? Judith. Bueno, los cotidiáfonos son casi un caballito de batalla mío desde hace 40 años, porque me di cuenta de la riqueza de los objetos cotidianos para producir sonidos. Algunos sin nada más que lavarlos bien y que no estén rotos, que estén en buen estado, y otros con los que se hace alguna mínima confección. Y acá Silvia trajo algunas cosas, si podemos hacerlas escuchar, porque tienen muy lindos sonidos. Por supuesto. Y a ver, ¿de qué se trata esto de los cotidiáfonos? ¿Qué hacen los chicos? ¿Qué hacen las maestras? Las maestras los construimos. Porque este mito de construimos con los chicos, algunos son muy sencillos, como dice Judith, no necesitan proceso, pero otros sí tienen un proceso, un cuidado en el sonido y en su confección. Por ejemplo, Un pajarito. un pajarito, uno de los tantos que hubo. Aquí trajimos un solo tipo de pájaros, pero hubo 4 tipos de pájaros en el proyecto, y en el libro Cotidiáfonos aparecen, ¿no? Bien. Este es uno de los pájaros que figura como canto de pájaros. Ajá. Y cuando el río suena... Y cuando el río suena... Y esto es increíble, es la forma en que Silvia construyó esto, en una redecilla, poniendo distintos envases todos de plástico, y muy importante cómo lo está haciendo sonar. El modo de acción tiene que ver con el sonido que se produce. Esas son las 2 cosas más importantes para decir de los cotidiáfonos. Es un tema maravilloso para trabajar con chicos chiquitos. Y si cerramos los ojos, estamos en un río. Gracias. Y esa es la magia de la evocación Y esto sonora. es, digamos, la experiencia personal que llega de una manera vívida Muy a fuerte. los pibes Muy fuerte, y que, bueno, lo pueden palpar, digamos, con su percepción, con su sentir, esto que decías, ¿no, Sí. Judith? Hay una cosa que quiero aclarar más del artículo que escribió Silvia y después algo lineada del señor Elena, algo de lo nuestro. Sí, también Sí, vamos común. a hablar, va a haber Digo, tiempo. Es ¿Hay maravilloso tiempo? lo que contás, Sí, Elena. claro que va a haber Maravilloso. tiempo. No. Vamos a seguir hablando. Qué lindo, Adri. Vos lo viste, pero no por ahí no contamos tanto de qué materiales están hechos. A veces es lindo escuchar, aunque uno no sepa exactamente, ¿no es cierto? ¿Qué material utiliza uno? Pero, Porque eso claro. da la libertad de poder usar cualquier material. ¿No les ha pasado con ruidos y ruiditos que uno dice, ¿cómo está haciendo? Y cuando uno no conocía ni el libro, ¿cómo lo hace? Ahora en la nueva edición de Luxe, cuando fue el aniversario de ruidos, el 30 aniversario, Judith, ¿no? ¿Cuándo fue? O más. O más, bueno, salió la edición con las fotitos, con el folleto, y uno decía, sí, era que lo hacía. Me pasa a mí, ¿eh? Sí, claro. Pero lo que dice sí. Elena, esto del ruido del agua los y sonidos sí. del agua, que parecen piedritas, ¿no? Sí, Por donde exacto. pasa el agüita, son tapas de botellas de plástico Sí. encerradas en una redecilla de bolsa de naranja, para ser más Exactamente. concreta, Tal cual. Sí. que Silvia las está moviendo de una manera volviendo a lo amoroso, ¿no? Como con cierta suavidad, y esto genera este ruidito que realmente parecen piedritas, ¿no? Parece el agüita pasando Sí, entre las sí, piedras. sí, Y interesante además porque después lo complementaste con el chamamé, que es típico de la zona, del litoral. Sí, el proyecto era así. tenía que ver Y con ahora eso. vas a contar un poquitito más, pero vamos a Sí. escuchar un tema musical interpretado por Raúl Barbosa. Ajá. Y volvemos en un momentito nada más. Bueno. Qué bueno.
Enseña a educar, todos los sábados de 9 a 11 horas, difundiendo educación y cultura por www.radiosonica.com.ar. Bueno, estábamos escuchando, como les decía, a Raúl Barbosa en un CD de La Tierra Sin Mal, y el tema se llama Pindoví, también de su autoría. Y quería hablar del chamamé unos minutitos, porque hay algo muy importante que vos escribís en ese artículo, que para mí, por lo menos, que es la importancia del baile y la importancia del abrazo. ¿No? Porque Sí, el sí. chamamé tiene esta cosa tan particular de abrazarse, ponerse mejilla a mejilla. Subimos un par de fotos que no corresponden al grupo de Silvia, quiero aclararlo, pero que realmente es así, ¿no? Es mejilla a mejilla, y toda esa experiencia de poder bailar con el otro, que es bien distinta a bailar Sí, solo, ¿no? Eso fue una cosa maravillosa. El proyecto incluía, te decía antes, integraba música con expresión corporal. En el proyecto es Perla Haritonsky, ¿verdad? Estoy diciendo bien, quien llevaba a cabo toda esa exploración corporal, con los brazos, el movimiento de los pájaros, partía de toda una exploración del movimiento que empezaba también con la evocación de los pájaros y las alas, y todo eso se preparaba e iba hacia el chamamé. Yo tomé más la parte del baile con un niño que vino a enseñarnos, un hermanito de una de las nenas, porque... ¿De qué edad? Facundo, que 11. tenía 11 años. 11 años. 11 años, y como la comunidad tenía mucho que ver con Corrientes, con Paraguay, entonces había mucho de eso. Para ellos era muy familiar la música. Entonces Facundo nos vino a enseñar, y arrancamos con balanceos individuales, con una exploración del movimiento, de los pasos. Y cuando vino el abrazo y el mejilla a mejilla, bueno, esos testimonios que yo pongo en el artículo, que era, bueno, al principio no me animaba, pero después me animé, que decían los varones. Sí. Cuando nos pusimos el mejilla a mejilla, decían las nenas, nos poníamos coloradas, tenían sensaciones. Eso es una cosa que lo recuerdo hoy, y todavía se me estremece el pecho Qué maravilloso. del abrazo. Es realmente así, y cómo lo danzaban los chicos de una manera tan natural. Nada, no se necesita ni aprender ninguna coreografía, ni 3 pasos para acá, ni 3 para allá. Bien. Esto se lo decimos Eso a está muchos clarísimo. maestros. Fue hermoso. Solo una cosa, Elena, importante. Nosotros hicimos el proyecto del litoral para dar a conocer una especie folclórica que en Capital Federal no era conocida. Esto arrancó en el año 98. Entonces, la idea de cómo proponer y cómo promocionar ese acercamiento no fue tan sencillo desde currícula. Ujú. Y cuando publicamos ese trabajo que se llamó Acercándonos al Litoral, hicimos capacitación en toda Capital Federal, y bueno, tuve la suerte de ver la clase divina que cuenta ahora Silvia en su artículo. Fue maravilloso eso, y estos chicos con la carita diciendo, me puse tan colorada y estaba tan emocionada. Una clase en la que estuvieron no solo Judith filmando, la supervisora Beatriz García de aquel Bueno, momento. aclaremos que no fue una sola clase. No, es un proyecto que llevó 4 clases. Bien, Sí, por sí. eso. Y yo vi Ella la vino ese síntesis. día, en la tercera. Bien, bien. Y así hay otros proyectos también. Y no quiero ser autorreferencial, pero la Sí, verdad sí, sí. es que el artículo Encuentros, que fue que finalmente escribí yo, Elena Lineado, cuenta la historia un poquito, ¿no? Y los inicios de estos cotidiáfonos que me parecen que ayudan a conocer de dónde surge, ¿no? Cómo surge. Justamente surge de la conducción docente de la didáctica de Judith y de un grupo de maestras de jardín. Maestras jardineras. Jardineras, Fue- no de nivel inicial. en Eran aquella época. maestras jardineras que venían a prepararse musicalmente, querían saber, bueno, ¿qué más podemos hacer de música con los chicos en el jardín? Ese fue el pedido, y fue un grupo, y fue el grupo que terminó grabando el primer Ruidos y Ruiditos. Esto es muy importante, ¿no? Porque Total. pensar que solamente el área de música en el nivel inicial queda, digamos, apartado para que lo tome el profesor de música, es como dar
darle poca importancia, ¿no? Yo creo que a estas edades de la primera infancia, lo musical y lo sonoro es de mucha atracción para los chicos. Entonces todas las maestras, todos los docentes permanentemente pueden hacer uso de recursos musicales que les permitan convocarlos, hacer una llegada hacia ellos para proponer cualquier cuestión que tenga que ver con lo grupal, que tenga que ver con la dinámica, que tenga que ver con el acercamiento afectivo, desde lo musical y lo sonoro, ¿no? Y quiero agregar algo. Sí. ¿Cuántas posibilidades que tienen las maestras jardineras y maestros jardineros? Porque está habiendo maestros jardineros. Sí, por suerte. Y Silvia también tenía algo para comentar al respecto de la actividad de los maestros de sala con la música. Dentro de mi currículum, en realidad, tras 30 años de trabajar con niños, yo actualmente soy formadora valga la redundancia, en la formación docente, soy profesora de la Cátedra de Música en la Educación Inicial, que es la cátedra de música para las futuras maestras jardineras o las futuras profesoras de educación inicial. Entonces, mi material obligatorio son los cotidiáfonos, sí o sí o sí. Es todo ruidos y ruiditos. Terminamos haciendo un concierto para el nivel inicial. Las maestras van a tocar para los chicos, trabajan con los cotidiáfonos. Es decir, yo milito, esa es mi militancia actual, en que el legado de Judith, que además es la autora del diseño curricular para el nivel inicial, que el legado de Judith no se pierda, es obligatorio, y cuando lo descubren ya no pueden abandonarlo, no pueden, y justamente este libro da cuenta de eso, de que no solo los músicos pueden llevar a cabo experiencias musicales. Elena es un ejemplo con su artículo, y Judith es un ejemplo de eso, de formar a futuras maestras de educación inicial. Bueno, y acá estamos subiendo fotos, Judith, de Se Busca un Ruidito, que fue una obra de teatro que realizamos en conjunto, que con tu dirección. Ese grupo de maestras jardineras en el Teatro Payró primero, en el Olimpia después. ¿Y qué más? Y antes en Bariloche. Ah, primero en el Camping Musical. Camping Musical Bariloche. Es verdad. Gran concierto en la Biblioteca Sarmiento de ese primer grupo de maestras jardineras. Exactamente. Y fue así, el nombre que se me ocurrió fue Se Busca un Ruidito, armé el guión y después hacer una puesta teatral. Teatral, y hay fotos. Hay fotos. Acá estábamos subiendo algunas, pero bueno, no las puedo subir todavía. Pero esa experiencia fue maravillosa, continuó como 6 meses aproximadamente. Casi buscando un ruidito, 8. nada menos. Sí, primero en el Teatro Payró y después en el Teatro era Olimpia, ¿no? Olimpia, sí. Olimpia. Sí. 8 meses estuvimos 8 en cartel. meses. ¿Qué tal las maestras jardineras? Sí, Elena, ¿cómo te ves de Pedro nuevamente? Sabés que yo me equivoqué en la escritura. Pedro, yo me pareció, pero vamos a corregirlo en la próxima. Bueno, Pedro, en Juan. la próxima pero bueno, edición. la verdad que yo me sentía muy bien ahí con ropa de distintas compañeras. Una me prestó una camisa, la otra me prestó las zapatillas, digamos, Bueno, en esa época se usaba que las mujeres pudiésemos trabajar de hombres, digamos, pero de varones. Además es histórico. Es histórico, pero la verdad que yo llevaba en esa canasta tantos cotidiáfonos y era tan divertido, ¿no? Un poco contaba en el libro cuando me subí la primera vez en el escenario allá en Bariloche, y yo empecé a hacer con mi martillo, y martillaba, y yo sentía del otro lado el público riéndose, los chicos riéndose. Disfrutando muchísimo. Que fue impresionante para mí, ¿no? Era simplemente una maestra, ¿no? Que estaba dando lo que sabía. Y después hicimos otro espectáculo en el Coliseo. Eso fue para un Día del Niño, invitada por Radio Nacional. En realidad voy a decir esto. Elena Alineado era mi actriz fetiche. Y eso es lo que se entiende cuando se lee el artículo que escribió, porque lo que yo le pedí es, Elena, contá nuestra historia en común, porque fueron así sucesivamente un montón de acontecimientos.
primero grabar el disco, estar en Bariloche, hacerse Busca un ruidito y después un viaje musical. Ese sí que debe haber sido maravilloso. En el Teatro Coliseo. Contá un poco cómo fue con la Orquesta Juvenil de Radio Nacional. Bueno, fue maravilloso. La verdad que yo no esperaba, por eso el artículo se llama Encuentros, porque me fui encontrando con Judith, nos fuimos encontrando en distintos momentos de la vida. A lo largo de la historia. Y bueno, nada, yo me subía a cada tren que ella me proponía, ¿no? Y en este concierto, que fue un viaje musical a través de la historia de la música, donde participaron un trío de músicos de música antigua, sí, donde participó también la Orquesta Juvenil de Radio Nacional. De Radio Nacional. Dirigida por sí, Lierko Spiller. Con Lierko Spiller, nada menos. con sus pelucas. Ahora voy a poner unas fotos. Y también participó, por supuesto, Jorge, hasta llegar a Jorge Rapp, ¿no? Como sí, su música contemporánea, que trajo su sintetizador. Estamos hablando del año, Judith. Exactamente 74. Del año 74. Sí, o sea 1974. Fue un concierto maravilloso. Lo que yo hacía era simplemente meterme adentro del estudio de Radio Nacional con aquel locutor que tenía esa voz tan perfecta. Grave, ¿no? Señorial. Tan señorial. Y lo que hacía era pedirle, por favor, que me llevara a través de la música, que seguramente la radio tenía un montón de música para poder escuchar, y yo iba viajando a través de esas músicas, digamos, con intérpretes que eran muy valiosos en ese momento, que realmente fue un éxito y una lástima no poder haberlo filmado, ¿no? Qué lástima, ¿no es cierto? En esa época no se filmaba. Y bueno. ¿Se vendrá la saga? ¿Vieron que ahora las series vuelven, 25 años después? Claro, ¿Se vendrá la saga? Volumen 2, 40 y volumen pico de 3, años después. Muy difícil volver esa historia atrás. Contá que la orquesta participó con trajes del Colón, Sí. todos disfrazados como músicos de época, porque Bien, tocaban maravilloso. músicas de cierta época de historia. Mira, yo estaba pensando, no sé si eso va a volver, porque es difícil, como decís vos, pero sí, seguramente eso sentó las bases de un trabajo que habrá llegado a muchos que han podido disfrutar de ese espectáculo para seguir adelante con estas propuestas, con estas sugerencias, con estos modos de acercar la música a la infancia, ¿no? Claro. Que me parece fundamental. Y yo diría acercar toda la música. Claro. Porque están los chamamés, está toda la música popular, la música urbana, está la música clásica, Exactamente. está la música antigua, y en cada parte de la historia hay cosas que los chicos disfrutan muchísimo. Hay que seleccionar. Claro. Eso sí. Yo pensaba, ¿no?, que me arrogo ahí un cachito para poder meter una palabrita nomás. Pero por favor. Pero digo que una síntesis de todo esto que ustedes están planteando, que nos están narrando aquí, de estas experiencias, que de solo escucharlas a uno le da ganas de ya meterse en esas experiencias que están expresadas en este libro que está sobre la mesa, que hay dos cuestiones aquí que ustedes han planteado que me parece son un poco el hilo conductor, ¿no? Esta amorosidad de la que hablaban al principio, que yo la entiendo como una amorosidad freiriana, ¿no es cierto?, en el sentido de que hablo de una amorosidad que tiene que ver con la afectividad, con la emoción, pero también con la rigurosidad científica, porque no es solo poner tapitas adentro de una redecilla, no es solo cortar un cañito corrugado de luz para que suene lindo como un pajarito. Y por otro lado, como otra palabra que a su vez es un concepto y a su vez es una caricia, que tiene que ver con los abrazos, y pensaba en este libro que está también por aquí por la mesa, justamente el libro de los abrazos de Galeano, ¿no? En estos sistemas actuales y no tan actuales que nos quieren instalar, imponer, donde dice Galeano, no solo tenemos hambre de pan, sino hambre de abrazos. Bueno, me parece que estas experiencias, precisamente los que nos regalan, es ese abrazo, que es ese abrazo contenedor, ese abrazo liberador, ese abrazo que tanto a los pibes y a las pibas, como a los profes, a las maestras, sean del nivel inicial, sean del nivel primario también, o de otros niveles, ¿no es cierto?, nos da la posibilidad de expresarnos de tantas maneras, ¿no? De tantas maneras que nos potencia, que nos libera, que nos permiten transformar y ser como sujetos más protagónicos de nuestro estar siendo, como dice Freire.
Sí. Y lo estamos haciendo, Judith. El tiempo se nos termina. Porque Solamente, tenemos... entonces, ¿Qué querías decir? una sola cosa. Dime. Siguiendo lo que acaba de decir nuestro colega acá, unas palabras tan atinadas, unas conclusiones a las que llega Gabriela Verdes en su artículo, que dice que reflexionó y evaluó y que aprendió en el proyecto del trabajo con niños de 3, 4 y 5 años, dice: un poco más de la capacidad de los niños de escuchar, atender, imaginar y sorprenderse con los sonidos y la música, de la capacidad de los niños para organizarse según sus gustos y preferencias, haciendo propuestas y sugerencias, y de cómo los niños y niñas son capaces de enamorarse de las canciones, no importa cuán largas o difíciles sean. Último, de lo complejo y a la vez motivador que es conjugar fantasía y realidad. Gracias, Y eso lo dice Gabriela Verdes. Bien. Bueno, gracias por Gracias. estar acá hoy en Sintonía Educar, un placer. Tenemos que seguir porque además hay un montón de artículos que no hemos mencionado. Hay muchos. Con esta música de Saint-Saëns del Carnaval de los Animales. El acuario. El acuario del Carnaval de los Animales, que música sugerida hoy por Judith en este primer bloque de Sintonía Educar. Así que te agradezco mucho, Judith, y por supuesto vas a seguir asesorándonos en música, ¿eh? Elena, quiere decir que este fue otra etapa de nuestros encuentros. Exactamente, lo podemos contar. Que sean también. más. Yo creo que Judith tenemos que seguir con estos capítulos. Así es, así. Chicas, gracias Judith No, Tarkovsky gracias a por vos. estar en sintonía, y también Silvia Vega, por supuesto. Nos encanta que nos vengan a contar experiencias musicales concretas dentro de las aulas, que son tan estimulantes para el resto de los docentes en general. Sí, Elena, tenés que seguir vos contando tus experiencias para estimular a más y más maestras de educación inicial. Claro que sí. Bueno, esto es un abrazo, siguiendo las palabras de Galeano, es un abrazo nuestro de todos los que estuvimos en esta mesa. Gracias.